Estuvimos viendo en la unidad anterior cómo se formaban los compuestos a través del intercambio de las valencias. Ahora estamos ya capacitados para empezar la formación de los compuestos, donde vamos a aplicar todo esto que estuvimos viendo en la semana pasada. Vamos a arrancar con la oxidación o la formación de los óxidos. ¿Qué son los procesos de oxidación? Son muy comunes en nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tornillo o un pedazo de metal expuesto al aire libre, al oxígeno del aire y a la humedad, se va a producir su oxidación. Se produce un compuesto rojo, que es óxido, en este caso sería óxido de hierro, puede ser óxido de aluminio, óxido del metal que esté formando parte del tornillo, y es un proceso que se da por combinación con el oxígeno. También es un proceso de oxidación cuando nosotros nos alimentamos y nuestro cuerpo utiliza ese alimento, que está a base de carbono, hidrógeno y oxígeno, que son hidratos, lo oxida y obtiene nuestro cuerpo energía de ese alimento. Entonces se produce una oxidación, nuestro cuerpo oxida esos alimentos, obtiene nutrientes, obtiene energía y nosotros usamos esa energía para vivir. Entonces, ¿qué son los óxidos? Son compuestos binarios. Binario quiere decir que está formado por dos partes. ¿Y cuáles son esas partes? Por la combinación del oxígeno con otro elemento químico, que ya vamos a ver que puede ser un metal o un no metal. Entonces, binario tiene dos partes, un oxígeno y otro compuesto más. El oxígeno va a actuar con el número de oxidación o la valencia -2. Si nosotros lo buscamos en la tabla, buscamos la tabla y recuerden que ¿qué era la valencia? Eran los electrones que estaba dispuesto el oxígeno a intercambiar cuando se una con otro compuesto. En este caso, está dispuesto a recibir 2. Entonces tiene valencia 2. Pero yo agarro este dato, ahora lo busco en la tabla. Y el otro elemento actuará con un número de oxidación positivo, que será el que tenga cada cual de los elementos que nosotros vayamos a elegir. ¿Y qué debemos hacer? La fórmula: intercambiar las valencias. Hay dos posibilidades entonces. Si se mezcla metal con oxígeno, se formará un óxido básico. Si se mezcla un no metal con oxígeno, formará un óxido ácido. Ahora vamos a ver cómo se hace la fórmula. Vamos a arrancar con el primer óxido, ¿sí? Dijimos óxido básico. ¿Cómo está formado el óxido básico? Una mezcla de un oxígeno con un metal. ¿Estamos? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es buscar un metal. En este caso yo anoté el sodio. Recuerden, tienen busca en la tabla, fíjense, los metales eran mayor cantidad que los no metales. Se ubicaban en la tabla hacia la izquierda. A ver, después les muestro en una tabla, de aquel lado de la tabla. En este caso de la tabla, la mayoría de los metales estaban de este lado. Entonces tomo el sodio, busco la valencia del sodio y me dice que el sodio tiene +1. Y el oxígeno, ya sabemos, porque lo hablamos recién, tiene -2. Siempre va a ser -2 el oxígeno, ¿sí? El que va a variar es el metal. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que intercambiar valencia. La del sodio se la voy a colocar al oxígeno, la del oxígeno se la coloco al sodio. Entonces, dejo el signo más menos, lo dejo de lado ahora y digo: si el sodio tiene 1, el 1 lo coloco acá. Si el oxígeno tiene 2, lo coloco acá. Y de esta manera yo ya terminé y armé la fórmula. ¿Qué me va a faltar ahora? Me va a faltar ponerle nombre. Pero vamos a hacer varios ejemplos, después le colocamos nombre. En este ejemplo, ahora tenemos otro metal, el calcio. Busco en la tabla. El calcio tiene valencia 2. ¿Sí? Tiene una sola valencia, 2. Entonces, ¿qué hago? Hago intercambio. Coloco el 2 del calcio debajo del oxígeno, el 2 del oxígeno debajo del calcio. Bien, ¿qué sucede? Puedo dividir ambos números por 2. Lo puedo simplificar. Entonces divido 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1. Y de esa manera queda formada la fórmula del óxido de calcio. Ahora, en este caso tengo como metal al hierro. Ahora en este caso tengo como metal al hierro.
Busco en la tabla y veo que el hierro tiene valencia 2 y 3. ¿Qué me está indicando esto? Que va a formar dos compuestos. Uno con la valencia 2 y otro con la valencia 3. Por lo tanto voy a tener dos óxidos de hierro. Bien, entonces este con la valencia más 2 y este con la valencia más 3. Bien, ¿qué debo hacer? Hago el intercambio de valencia. En el primer caso, con valencia 2, el 2 del hierro se lo coloco al oxígeno, el 2 del oxígeno se lo coloco al hierro. Acuérdense, sin signo más y menos. Como 2 y 2 lo puedo dividir por 2, simplifico. En el siguiente caso, el hierro tiene valencia 3. Le coloco el 3 al oxígeno. La del oxígeno 2 se la coloco al hierro. En este caso no puedo simplificar, porque yo no puedo dividir a ambos miembros por algún número, por el mismo número. Por lo tanto, queda así. Entonces, con cada valencia formará un compuesto diferente. No es lo mismo este óxido de hierro que este otro. Acá tengo ahora como metal el cobre, ¿sí? Busco en la tabla y veo que el cobre tiene valencia 1 y 2. Entonces, si tiene dos valencias, va a formar dos compuestos. Voy a tener dos óxidos de cobre. Entonces pongo otro cobre acá con su respectivo oxígeno. ¿Bien? Entonces, este óxido de cobre con la valencia 1 y este óxido de cobre con la valencia 2. Como pueden ver, este con este y este acá. Bien. ¿Qué va a pasar? Intercambio de valencia. El 1 del cobre al oxígeno, el 2 del oxígeno al cobre. No puedo simplificar. Me voy al segundo. La valencia 2 del cobre se la coloco al oxígeno, la 2 del oxígeno se la coloco al cobre. En este caso, ambos los puedo dividir por 2, puedo simplificar, simplifico y me queda así. Entonces, con cada valencia formó un óxido diferente. Ahora vamos a ver cómo ponerle nombre. Hay tres formas. La primera es por atomicidad, la segunda se llama por numerales de Stock y la tercera es la tradicional, que es la que más se utiliza. Bueno, la primera forma por atomicidad. ¿Cómo se le pone el nombre? Utiliza un prefijo, es decir, una palabrita que coloco delante de los elementos que me indica la cantidad de átomos de ese elemento que están formando parte de la fórmula. ¿Y cuáles son los prefijos? Si yo tengo un elemento, un átomo, pongo mono. Si tengo 2, pongo di. Si tengo 3, pongo tri. Si tengo 4, pongo tetra. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. Vamos a los ejemplos. Voy a hacer los mismos que hicimos hace un rato. En el de arriba, me fijo y digo, arranco de acá para allá, del oxígeno hacia allá. Y digo, ¿cuántos oxígenos tengo? Ahí, tengo 1. Entonces pongo 1 mono. Monóxido de... ¿Cuántos sodios hay? 2. Disodio. Porque si hay 2, uso di. Entonces, monóxido de disodio. Me voy al segundo. Siempre tengo que tener en cuenta simplificado, ¿no? Entonces, como simplificamos acá, tengo 1. Porque al simplificar quedó 1. Entonces, 1 mono. Monóxido de... Y acá no digo monohierro, por una cuestión por convención. Hay una regla que dice que en el segundo elemento, si es mono, no se repite. Entonces, monóxido de hierro directamente. No pongo mono. Me voy al siguiente. Miro y hay 3 oxígenos. ¿Cuál es el prefijo de 3? Tri. Trióxido de... Y miro, hay 2 hierro. El de 2 es di. Pongo di hierro. Paso al cobre. Hay un solo oxígeno. Monóxido de... ¿Cuántos cobre hay? 2.
dicobre. Y me voy al último. Está simplificado, entonces hay un solo oxígeno, monóxido de... Y hay un solo cobre, dijimos que no repito monóxido de cobre. Y de esta manera es como se pone nombre de acuerdo a la primera de las formas que se llama de atomicidad. La segunda forma se llama numerales de Stokes. Es muy sencilla. Yo tengo que poner óxido de sodio y entre paréntesis y en número romano la valencia del sodio. El oxígeno es siempre 2, así que no. Voy a poner la del sodio o la del hierro, la del metal que acompaña al oxígeno. Entonces, en este caso, ¿cuál es la valencia del sodio? Recuerden que están intercambiadas, ¿sí? En este caso estaba con 1, entonces pongo 1 en número romano. Me fijo en el siguiente, pongo óxido de hierro y entre paréntesis la valencia del hierro. Como están intercambiadas, la valencia es 2. Está bien, acá se simplificó, pero no cambió la valencia, sigue siendo 2. No tiene valencia 1 el hierro. Entonces, ¿con qué valencia estaba este? Estaba con valencia más 2. Entonces acá en número romano pongo 2. Voy al siguiente. Óxido de hierro. Y acá habíamos usado la valencia 3. En número romano pongo 3. El siguiente. Óxido de cobre. Y entre paréntesis la valencia. Estaba con la 1, porque acá habíamos puesto más 1, es la valencia 1. Entonces el número romano 1. Y el último, óxido de cobre. Y repito, se simplificó, pero se simplificó el subíndice. La valencia del cobre sigue siendo 2. Porque si ponemos 1 estamos repitiendo el de arriba. Entonces la valencia 2. Pongo el número 2. Y de esta manera digo, bueno, ¿cómo se llaman estos compuestos por numeral de Stokes? Óxido de sodio, 1. Óxido de hierro, 2. Óxido de hierro, 3. Óxido de cobre, 1. Óxido de cobre, 2.